asunción y coronación de la Virgen. Como aurora rebosante de luz, te encumbras en lo alto del cielo. Sol resplandeciente y bellísima luna, oh María. Hoy asciende al trono de la gloria la Reina del mundo, por gracia de su Hijo, que existe antes del lucero. Así canta la liturgia. El último misterio, el último dogma de la vida de la Madre de Dios y Madre nuestra, con la que comenzábamos estas consideraciones y con la que concluimos. Qué mejor manera de hacerlo. La Iglesia celebra el 15 de agosto, la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora. La historia de esta fiesta es milenaria, como todos los dogmas de la Virgen. Ya en el siglo IV, un texto de Sanefrén afirma que el cuerpo de la Virgen no había sufrido corrupción. Se puede interpretar como una de las primeras alusiones a esta fiesta. También lo sugieren San Ambrosio, San Gregorio de Niza, y con toda claridad lo afirma San Epifanio, que también muestra una amplia distribución geográfica de la consideración de esta verdad como pacíficamente aceptada. A mediados del siglo VI se celebraba en Oriente la fiesta de la Coimesis, o dormición de la Virgen, que también tiene devoción en algunas zonas de Occidente, la Virgen dormida, que es un recuerdo del tránsito de María al cielo. Las mujeres que se llaman tránsito no es en homenaje a la circulación, sino en homenaje a este misterio de la Virgen. En el siglo VII quedó definitivamente establecida en Roma como fiesta de la Asunción de Santa María con toda solemnidad. Elevada por encima de los ángeles y sobre los coros celestiales, es la única mujer que trasciende de los méritos de todos los santos. San Juan Damasceno es el más ilustre transmisor de esta tradición y compara la Asunción de Nuestra Señora con todos sus demás privilegios, con aquel famoso argumento de la conveniencia. Convenía que aquella que en el parto había conservado intacta su virginidad, conservara también su cuerpo después de la muerte, libre de la corruptibilidad. Convenía que aquella que había llevado al Creador como un niño en su seno, tuviera después su mansión en el cielo. Convenía que la esposa que el Padre había desposado habitara en el tálamo celestial. Convenía que aquella que había visto a su Hijo en la cruz y cuya alma había sido atravesada por la espada del dolor, del que se había visto libre en el momento del parto, lo contemplara sentado a la derecha del Padre. Convenía que la Madre de Dios poseyera lo mismo que su Hijo y que fuera venerada por toda criatura como Madre y esclava de Dios. Y es lo que hacemos nosotros ahora. La veneramos, la alabamos por todos esos privilegios que el Señor le ha concedido de Madre y esclava de Dios y Madre también nuestra. Pío XII cita estas palabras que acabamos de meditar al escribir la bula con la que proclama la Asunción de nuestra Madre. Los resume los motivos que justifican la Asunción de nuestra Madre. Primero, la solidaridad con su Hijo, asociada generosamente a la obra del Divino Redentor. Así como estuvo en las malas, está en las buenas. También nosotros podemos asociarnos a la redención por medio de nuestros sacrificios, pequeños o grandes, como María, tomando la cruz en la vida ordinaria, con una sonrisa, con ese pasar por alto las impertinencias y los defectos de las personas que conviven con nosotros, con el esfuerzo por dar buen ejemplo, con el sacrificio para ser apostolado. También así nos asociamos generosamente a la obra del Divino Redentor. Además, el Papa que proclamó este dogma presenta la antítesis de María con Eva.
los santos padres, dicen, presentan a la Virgen María como la nueva Eva, asociada al nuevo Adán, que es Cristo, íntimamente unida a Él, aunque de modo subordinado, en la lucha contra el enemigo infernal. Es lo que nos presenta el Apocalipsis, en esos capítulos 11 y 12, donde la Virgen aparece cumpliendo lo que se anunciaba en el capítulo 3 del Génesis. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Y en el Apocalipsis la Virgen está opuesta a la soberbia del demonio, que es representado como un dragón, y se identifica con la serpiente del protoevangelio, a la que se le había anunciado su derrota a manos del Hijo de la Mujer. Y por eso Pío XII termina proclamando solemnemente en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, del 1 de noviembre del 50. Pronunciamos, declaramos y definimos que es dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Vale la pena decir que antes de establecer el dogma, este Papa hizo lo mismo que Pío IX había hecho en 1854 para promulgar la Inmaculada Concepción. Consultó a todo el episcopado para que quedara claro que el fundamento de la proclamación de esa verdad era la fe católica. Como escribe Juan Luis Bastero en el manual de Mariología, toda la Iglesia, docente y discente, los que enseñan y los que la viven, creía la asunción de la Virgen como verdad revelada por Dios. Y entonces el Papa dice solemnemente que así es. Benedicto XVI decía que esta solemnidad, este misterio de la vida de la Virgen, nos impulsa a elevar la mirada hacia el cielo. Ya lo teníamos con la asunción de Jesús, nuestra cabeza en el cielo, el ancla ya establecida en la meta celestial. Pero además tener allí a una madre nos lleva a una consideración muy bonita: elevar la mirada hacia el cielo. No un cielo hecho de ideas abstractas, ni tampoco un cielo imaginario creado por el arte, sino el cielo de la verdadera realidad que es Dios mismo. Dios es el cielo. Y Él es nuestra meta, la meta y la morada eterna de la que provenimos y a la que tendemos. Es una ocasión para ascender con María a las alturas del Espíritu, donde se respira el aire puro de la vida sobrenatural y se contempla la belleza más auténtica, la de la santidad. Esa batalla entre el demonio y la Virgen. La Virgen nos muestra la auténtica belleza, la de la santidad. Y el demonio pretende enredarnos ofreciéndonos sucedáneos de esa belleza, con bellezas pasajeras, transitorias, falsas bellezas, o haciendo que no aprovechemos esa belleza para subir a Dios, sino para encerrarnos en nosotros mismos, para hacernos daño, hacer daño a los demás. María nos eleva a las alturas del Espíritu, el diablo nos abaja a las profundidades del pecado. María nos lleva al aire puro de la vida sobrenatural. El demonio nos lleva a la gehenna, al azufre, obviamente con apariencias de bondad, de belleza, una belleza mentirosa. Y lo presenta como atractivo por esa lamentable disociación que tenemos después del pecado original entre las pasiones y la razón, entre la libertad y una voluntad que no terminamos de dominar. Y entonces nos presenta como agradable, como placentero, lo que nos aparta de Dios. Por eso, con el ejemplo de María, aprendemos a amar al mundo apasionadamente, a verlo en su belleza original, creado por Dios para que nosotros lo reconciliemos con Él
y hagamos más pronta la parusía, la reconciliación de todo el mundo con Él, la recreación de todas las cosas donde Dios era todo en todos. Pues la consideración de la asunción de Nuestra Señora al cielo nos eleva a las alturas del Espíritu, donde se respira el aire puro de la vida sobrenatural y se contempla la belleza más auténtica, que es la de la santidad. Por eso la Iglesia nos ayuda a elevar la mirada, a buscar la vida eterna con Dios, a respirar ese aire puro que la Virgen nos señala como nuestra meta, con oraciones como esta: Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste subir al cielo en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos vivir en este mundo sin perder de vista los bienes del cielo y con la esperanza de disfrutar eternamente de su gloria. No es vivir como un caballo que lleva los ojos cerrados para no mirar las bellezas de la creación. Al contrario, el cristiano es el que más las disfruta, porque las mira en su sentido originario, como creados por el Señor. El que aprovecha esas bellezas de la creación para elevar la mirada hacia el cielo. Pero contemplar a María nos ayuda a vivir en este mundo sin perder de vista los bienes del cielo, a aprovecharnos de los bienes de la tierra para mirar hacia arriba. Quae sursum sunt quaerite, buscad lo que está arriba, los bienes del cielo. Y con la esperanza de disfrutar eternamente de su gloria. La confianza en nuestra Madre, esa escalera tendida por Dios, que no deja de acercar su mano y de auxiliar al caído, nos ayuda a poner los ojos donde tienen que estar, en la vida eterna, en la gloria divina. El significado teológico de esta fiesta consiste en creer que María es la primera redimida por su Hijo. Por eso fue concebida sin pecado original, en atención a los méritos de su Hijo. La perfección con que fue justificada por Jesús abarca toda su existencia, desde la concepción inmaculada hasta su glorificación, que ahora estamos contemplando, la asunción de los cielos y su consideración como reina. Es la razón por la cual se juntan las dos fiestas. El 15 de agosto, decíamos, es la fiesta de la Asunción, y una semana después, el 22, Santa María Reina. Lo enseñaba Pablo VI, el beato Pablo VI. La solemnidad de la Asunción se prolonga jubilosamente en la celebración de la fiesta de la realeza de María, que tiene lugar 8 días después y en la que se contempla que ella, sentada junto al Rey de los siglos, resplandece como reina e intercede como madre. También en el Santo Rosario van unidos esos dos misterios de gloria. El cuarto misterio, la Asunción de Nuestra Señora, y el quinto, la coronación de María, como reina universal de todo lo creado, dice la tradición. ¿Y cuál es el fundamento de esta gloria? Su maternidad. Por su unión con Jesús, recibió de modo especial las gracias que Él nos alcanzó. Esto explica todos los demás dogmas marianos: la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua, la maternidad divina, la Asunción. Además, otra faceta de este misterio de la vida de María es que constituye una particular participación en la resurrección de su Hijo y también una anticipación de nuestra propia resurrección, de todos los cristianos, de sus hijos adoptivos, a los que entregó el Señor en la cruz. Ahí tienes a tu Hijo. Y es lo que dice el prefacio de la misa. Hoy ha sido llevada al cielo la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada. Ella es consuelo y esperanza de tu pueblo, todavía peregrino en la tierra, figura, primicia, nos ha abierto el camino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la mujer que por obra del Espíritu concibió en su seno al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro.
dice ese himno litúrgico con el que comenzamos nuestra meditación. Al que había dado calor en su seno y colocado en un pesebre, lo contempla ahora como Rey del universo desde la gloria del Padre. Y San José María contempla, misterio de amor es este. La razón humana no alcanza a comprender. Solo la fe acierta a ilustrar cómo una criatura haya sido elevada a dignidad tan grande, hasta ser el centro amoroso en el que convergen las complacencias de la Trinidad. Sabemos que es un divino secreto, pero tratándose de nuestra Madre, nos sentimos inclinados a entender más, si es posible hablar así, que en otras verdades de fe. Qué bueno ver a nuestra Madre glorificada por Dios. Qué bueno saber que mi mamá está tan cerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, intercediendo por mí. Omnipotencia suplicante, le decimos. ¿Cuánto nos ayuda la Virgen? ¿Qué pendiente está de cada uno de nosotros? Somos los que nos desviamos, somos nosotros los que a veces nos distraemos de esa mirada. Por eso, en la contemplación de la vida de Cristo, tenemos que concluir mirando a la Virgen, que nos eleva la mirada, que nos eleva el espíritu, que nos lleva a contemplar el aire de la belleza auténtica de Dios. Nuestra Madre está en el cielo, nos ha precedido y allí nos aguarda, nos alcanza de su Hijo las gracias necesarias para lograrlo, para ser santos, esa meta tan difícil. ¿Cuántas conversiones se basan en esta presencia maternal de la Virgen, que es como un sello de nuestra fe cristiana? Recuerdo ahora la historia de una de las primeras mujeres del Opus Dei en Kenia. Hablaba de una niña africana, perteneciente a una tribu, que un día explicó, recordando el paganismo de sus antepasados, cómo entre su gente siempre se había adorado a un solo Dios, que para ellos estaba en el sol. Es muy común verlo, obviamente, la fuente de la energía, la fuente del día. Le ofrecían en el día más largo del año el cordero más blanco de los rebaños. Luego, en tiempos de su abuela, llegaron los misioneros católicos y protestantes al mismo tiempo. Entonces la viejita iba una semana donde los protestantes y otra semana donde los católicos. Y fue la Madre de Dios la que hizo que se convirtiera a la fe católica, después de algún tiempo. Pensó, entre otras muchas razones, que la religión que tenía una madre como la Virgen María debía ser la mejor de todas. Y luego pues vino esta niña y conoció el Opus Dei. Pensar en la Virgen nos tiene que servir a nosotros para reforzar el propósito de ser fieles, como lo fue ella. La Virgen nos enseña a rezar en el Magnificat, que es como un retrato, un icono de María, así le llamaba también Benedicto XVI, en el que podemos verla tal cual es. Los exégetas explican que en esta oración María glorifica a Dios, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, por lo que estaba haciendo a favor de los hombres mediante su Hijo. Se regocijaba porque la promesa se había cumplido. Dios puso los ojos en la humildad de su esclava. He aquí la esclava del Señor, había dicho. Por eso la felicitarán todas las generaciones. La primera de ellas Isabel, bienaventurada la que ha creído, le había dicho al saludarla. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Lo que Dios hizo en María ahora se universaliza. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. Dios es fiel y el cumplimiento definitivo sería el nacimiento de Jesús. Nos pueden servir para terminar nuestro diálogo con tan buena madre unas palabras de Monseñor Echevarría. Qué consuelo más grande, qué amparo más pleno nos trae la contemplación de nuestra madre, siempre interesada en la salvación de los cristianos y de todos los hombres.
La Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, en virtud de la cual no tiene mancha ni arruga. Nosotros, todos los fieles, nos esforzamos todavía por vencer en esta noble tarea de la santidad, alejándonos enteramente del pecado, y por eso levantamos los ojos a María, que resplandece, como dice el concilio, como modelo de virtudes para toda la comunidad de los elegidos. Acudamos pues a ella en todas las vicisitudes de la Iglesia, en las personales de cada uno, con esas palabras de San José María. Madre, llámala fuerte, fuerte, te escucha, te ve en peligro quizá, y te brinda tu Madre Santa María, con la gracia de su Hijo, el consuelo de su regazo, la ternura de sus caricias, y te encontrarás reconfortado para la nueva lucha.